Bien, buenos días. Yo doy la bienvenida al cineasta Sebastián Cordero Espinosa, quien no necesita ningún tipo de presentación, ya que es nuestro ecuatoriano más universal. Empezamos, perdón, con una definición de director. David Fincher dice, hay potencialmente 100 maneras diferentes de rodar una escena, pero al final del día solo hay dos, y una de ellas está equivocada. ¿Qué nos puede decir Cordero sobre este pensamiento de Fincher? Pues yo creo que ese pensamiento, esa observación de Fincher está cargada de humor, ¿no? Y de una cierta ironía, pero tiene, bueno, en general el humor y la ironía vienen ancladas a la verdad o a una observación de la verdad. Y es que sí, es muy cierto que hay muchísimas maneras en las que uno pudiera filmar una escena y leyendo un guión, uno puede plantear distintas propuestas, pero yo creo que hay una que sí va a acercarse a la esencia de esa escena o de ese guión. Entonces creo que justamente el trabajo del director es de alguna forma hacer esa traducción entre lo que es la palabra escrita en el guión, donde se describe lo que estaría en la pantalla, pero es imposible describirlo en todo, con todos los detalles que uno quisiera. Y es básicamente la persona que hace esta traducción entre esta palabra escrita y entre la descripción de la escena allá la puesta en escena, ¿no? A cómo se va a filmar la película propiamente dicho. Y claro, hay muchas maneras, yo creo que de equivocarse, y eso es a lo que alude Fincher, es que sí, pues uno puede estar igual cumpliendo con los textos, cumpliendo con las acciones, pero si no se captura el tono, si no se captura la atmósfera, si no se captura un montón de elementos que va a quedar corto, va a quedar trunco, o sea, y no va a hacerle justicia a la película. Así que me gusta a mí esa frase de Fincher, me parece muy acertada en muchos sentidos. Has dicho mise en scène. Eh, Ajá. ¿Cuán importante es la mise en scène en contraposición con la mise en abîme, la puesta en escena con la puesta en abismo, la producción que se ve versus la producción conceptual, ¿no? Eh, Pues, a ver, creo que la puesta en escena, o sea, ahí también es un juego de palabras, ¿no? La puesta en escena versus la puesta en abismo. O sea, la puesta en abismo, de alguna forma, es este término que te permite casi como poner un espejo frente a otro espejo, ¿no? Y verse reflejados hasta el infinito. De alguna forma, pues la puesta en escena hace una variante de eso, o sea, de alguna forma la puesta en escena refleja sobre el origen de lo que está tratando de contar y esa reflexión mismo genera, yo creo que un lenguaje. Entonces, si hay un elemento en común, yo creo que importante, pero claro, la puesta en escena es el trabajo fundamental del director. O sea, yo creo que el definir cómo se va a filmar cada escena y bueno, y elegir los elementos que van a entrar dentro de esa escena, ya sea en cuanto a elenco, escenografía, elementos visuales, el tipo de fotografía, todas esas decisiones las toma el director junto con sus colaboradores, pero para lograr la mejor puesta en escena posible, la que corresponda con el tipo de película que se quiere contar. ¿En qué se diferencia la puesta en escena audiovisual de la puesta en escena teatral? Tú has incursionado en ambos campos. Bueno, hay un punto de partida que es dónde está el espectador, ¿no? En el caso del teatro, usualmente el espectador está sentado al pie del escenario en una sala y esa es su perspectiva constante. Entonces, la puesta en escena tiene que estar armada para que funcione para ese espectador, que puede estar en varios lugares en la sala, puede estar más lejos, más cerca, pero que
salvo los ejemplos de teatro inmersivo, donde el público también se mueve, que justamente es en lo que yo incursioné con la versión teatral de Rabia. Salvo esas excepciones, normalmente es una puesta en escena para un espectador inmóvil. La puesta en escena cinematográfica, lo interesante es que el sudor, cada parpadeo del personaje y del actor es muy distinto lo que sucede en una digamos, en una experiencia cinematográfica que en una experiencia teatral en cuanto a puesta en escena. Y creo que para los actores también es importante saber que están actuando para un público que puede estar a 40 metros de distancia versus una cámara que está a 10, 15 centímetros de sus ojos. Te dejé de escuchar. Para los que, Ah, para los que nos están escuchando, y típico problema del Zoom. Para los que te están escuchando, teatro inmersivo versus experiencia cinematográfica. Rabia implicó escoger una locación, una casa, una casona, sea en Quito, sea en Guayaquil, y a la manera del cine, llevar a los espectadores por determinados lugares. En qué momento del teatro inmersivo eh, hay un, hay un reemplazo de la cámara por el punto de vista de lo que quieres hacer. bueno, eso es justamente lo fascinante del teatro inmersivo y es que donde tú quisieras que esté la cámara, ¿no? Y eso, al menos ese fue mi acercamiento el rato de poner en escena Rabia y fue de pensar que desde tal lugar, desde tal ángulo, literalmente, funcionaba la escena mejor o peor o diferente, porque de alguna forma algo que a mí me pareció fascinante del proceso y creo que una de las razones por las que yo asistía a un 90% de las funciones que hicimos es porque de repente me pareció súper interesante ver qué pasaba con todas esas versiones, todos esos errores que hubiera llamado Fincher, de dónde poner la cámara, donde tal vez no es el sitio ideal para ver la esencia de la escena, pero en el caso de Rabia se hablaba de una historia de voyerismo, de una historia de un personaje que a veces se enteraba de la mitad de la información porque no estaba asistiendo a la escena, sino que estaba espiándola. Entonces, el jugar con eso, con los actores, pues para mí era, bueno, y jugar con eso también con el público, que de repente en cierto lugar tú no alcances a ver todo, pero te enteres del sentido general de la historia, me parecía súper interesante. Entonces, sí hay como un elemento ahí muy similar a lo que es el lenguaje cinematográfico, pero al mismo tiempo le estás dejando también al espectador la posibilidad de moverse, de acercarse, de elegir, algo que igual sucede de una manera tal vez mucho más sutil, pero cuando una persona está viendo cine, yo creo mucho en que la experiencia del espectador no es siempre la misma, aunque la película sí sea la misma, dependiendo de la sala donde estás, dependiendo del ruido de la gente que está a tu alrededor, del resto del público, o a veces mismo de tus propias distracciones, de en qué estás pensando ese día, qué te está sucediendo. Hay películas que logran engancharte y que te hacen evadirte de tu realidad, pero hay otras veces que uno igual está dándole vueltas o a veces como cinéfilo te das cuenta de una referencia de una película a otra y se está entonces ampliando un espectro de que no solo estás en el mundo de la película, sino estás también dentro de la realidad del cine, del lenguaje cinematográfico. Entonces son a la final muchos elementos con los que se juega. Y como director, tú lo que tratas es justamente eso de guiar, de dirigir la mirada, de dirigir el oído, de dirigir la atención hacia lo que es importante. Y muchas veces, pues justamente en el proceso de edición y eso yo me fijo mucho en darle suficiente tiempo a veces al público después de un momento clave
para que logren absorber lo que acaban de ver o lo que acaban de escuchar, pero no demasiado, porque tampoco quiero que luego se distraigan antes de seguir con lo siguiente. Entonces es como un balance, un equilibrio muy delicado, pero que funciona tanto en yo creo que en el cine como en el teatro, ¿no? Y en el teatro inmersivo más aún. A eso iba. ¿Cómo funciona la manipulación sensorial en el espectador cuando tienes dos grupos de personas? Es decir, entras al stage de Rabia y tienes un grupo que va para un lado, un grupo que va para el otro, un grupo acompaña a personajes específicos, el otro grupo a otros personajes específicos, y a la final confluyen los dos grupos. Entonces son dos películas, dos obras de teatro. ¿Cómo funciona allí la manipulación sensorial? Y una pregunta adicional, ¿qué diferencia hay entre manejar actores para el cine y actores para el teatro? Bueno, esa manipulación sensorial es interesante porque justamente a diferencia del cine, donde tú, por ejemplo, a través del sonido ya le das un aviso al espectador que va a pasar algo, a través de ciertos elementos, de ciertas pistas, de imágenes, de cosas que van pasando en la pantalla, ya le estás guiando. En el teatro inmersivo, cuando justamente el público se está moviendo por distintos espacios de una casa, de un espacio, lo que a mí me parecía interesante era justamente jugar también con ciertos elementos, como por ejemplo el mismo sonido, o sea, o buscar maneras de llevar la mirada del público a ciertos lugares. En el caso de Rabia me acuerdo que había concretamente una escena donde el personaje de José María, interpretado por Alejandro Fajardo, que estaba mirando toda una escena desde arriba de una peña, de una piedra en la pared, en un sitio que estaba perfectamente visible dentro del campo de visión del público, pero el público generalmente no está mirando para arriba cuando hay una escena al frente. Y entonces en algún momento yo le pedí a él que genere un ruido, que me acuerdo que finalmente la opción que más nos funcionó era unas piedritas, como un poco de gravira, unas piedritas chiquititas, en las que él como que pisaba y un par de esas piedras, pero era algo muy sutil, caían al piso abajo. Y entonces el reflejo de la gente con un ruido así es mirar arriba y de repente pues algunos espectadores le veían a él ahí. Y lo interesante muchas veces se volvió el darse cuenta que a veces no todo el público lo veía y había todo un proceso cuando tú te dabas cuenta que otra persona estaba mirando a otro lado, tú también miras y entonces de repente se daba como un ejemplo dominó y eso era súper interesante. Yo creo que el jugar con esos elementos es algo que, digamos, en ese caso funcionó. Pero mira, hay otra frase que no me acuerdo quién la dijo y a quién atribuirla, pero que yo sí la siento muy apropiada a esto y que es el hecho de que uno, por ejemplo, no aprendes cuando, cuando quieres aprender a ser director, es imposible aprender a ser director en términos generales, en términos generales. Lo que aprendes es a dirigir esa película o a dirigir esa obra. Entonces es como que cada película y cada obra te obliga a regresar sobre tu propio aprendizaje y cuestionarte y decir por qué voy a tomar estas decisiones y no otras. Entonces es como que aprendes las reglas que te da esa película o que te da esa obra y una vez que ya las tienes claras, sientes que ya puedes aplicarlas al resto de la película, pero si aplicarías esas reglas de repente a otra película, si estás viendo, yo qué sé, el lenguaje cinematográfico de una película de Jim Jarmusch y quieres aplicar ese lenguaje a una película de Transformers, va a fracasar por completo porque no van las dos cosas, son dos, a pesar de que los dos son cine y los dos utilizan las mismas herramientas audiovisuales, no funcionan de la misma manera, tienen distintos códigos, distinto lenguaje visual, distintos elementos y entonces lo importante y por eso siento que los primeros minutos de una película o de una obra son tan importantes porque son los minutos donde se establecen esas reglas, donde tú ya sabes que si en la primera toma, si tú estás viendo Roma de Alfonso Cuarón, ese plano inicial en blanco y negro, donde se está viendo simplemente cómo se trapea
el patio de una casa y luego la cámara se mueve lentamente, se da la vuelta, le permite al personaje entrar al baño, salir del baño sin haber cortado y sigue moviéndose la cámara, observando, flotando ahí, ya te da una idea de cuál es la película que vas a ver. Entonces ya te mete como un estado mental y en la predisposición necesaria para así poder disfrutar la película y no frustrarte. Si es que estarías viendo una película de acción y de repente llega una escena así, pues todo se desarma porque ya estás con la expectativa de otras reglas que ya han sido establecidas. Entonces creo que eso es como muy importante y yo siento que da igual si es que fuera cine, teatro bueno, dentro de los dos formatos, o sea, es un poco el mismo concepto que se aplica. Pero hay una diferencia entre dirigir para actores de cine y actores de teatro. Sí, sin duda, o sea, y de hecho para mí una de las diferencias más notorias fue que a mí, por ejemplo, en el cine me gusta mucho la improvisación, o sea, me gusta saber qué quiero conseguir, pero yo con tener una toma del plano que necesito, si es que no hay ningún problema técnico y no pierdo esa toma, si no se vela la película si fuera en cine o si no se daña el archivo digital, yo ya lo tengo y ya lo puedo utilizar y con una vez que el actor haya llegado a ese punto, me es suficiente. En el teatro yo necesito que en todas las funciones cada actor llegue a todos los puntos donde tienen que llegar, a la misma intensidad emocional, a la misma intensidad dramática. Entonces, lo que me pasó a mí, y eso ya es mi caso concreto, porque yo supongo que a cada director igual viven experiencias ligeramente distintas, pero para mí fue esencial darme cuenta de la importancia de la repetición en el teatro, de la repetición en una escena, de la repetición en la obra, en los ensayos mismos. O sea, a mí, por ejemplo, en el cine rara vez filmas cronológicamente. Entonces, tú te vas saltando y parte de tu trabajo como director es guiarle a los actores en qué momento dramático, en qué momento de su personaje y de la película están. En el teatro los actores están viviendo la obra cronológicamente y eso ayuda muchísimo a que ellos realmente sí se compenetren con lo que están escenificando. Entonces, tienen esa herramienta de vivir algo en ese momento que es importantísimo, pero, pero también el teatro es algo de mucha precisión. Yo en el cine tengo muchas herramientas que entran en juego ya después en la postproducción. Si es que hay una línea que no me funcionó, pues agarro otra línea de otra toma y la reemplazo. Si es que hay una pausa muy larga, pues la corto. Si es que hay una escena que de por sí ya me doy cuenta que no funciona, en la sala de edición yo puedo hacer magia. En el teatro lo que está sucediendo en vivo y lo que yo puedo hacer es mejorar la próxima función. En ese momento yo no puedo meterme a intervenir. Entonces, eso te obliga a anticiparte a los errores, anticiparte a las cosas que pueden ir pasando. Y ahí es donde viene todo el tema de la repetición. Y a mí me asustaba mucho cuando empecé a trabajar en teatro el meterme a trabajar con mucha repetición porque sentía que podía perderse la espontaneidad, que se podía perder la naturalidad, que de repente hay momentos donde si es que repites demasiado la escena, tal vez pierde la vida la escena. Y un poco lo que me di cuenta es que no es así, que depende mucho de justamente del proceso de trabajo con los actores y de permitirles, o sea, de alguna forma yo creo que el estar trabajando en vivo y la energía que se da ahí, la intensidad que se da, de alguna forma suple también eso que en el cine yo lo encuentro más a través de la improvisación. Ahora, a veces tienes actores que tienen formación más teatral y que cuando los juntas con actores que, por ejemplo, les gusta más la improvisación espontánea. Obviamente en el teatro hay muchísimo improvisación también, ¿no? La improvisación viene del teatro en sí, pero la improvisación en una escena, en un momento, el cambiar un diálogo, el cambiar un elemento que puede ser fundamental para la escena o para la película, pues es algo que en el cine te lo puedes permitir de una manera distinta que en el teatro. Y algo que sí me ha pasado que es súper interesante es, por ejemplo, trabajando con actores
Me acuerdo en Crónicas, que bueno, ya es una película que tiene más de 15 años. Ahí trabajé con John Leguizamo y con Damián Alcázar. John Leguizamo es un actor mucho más, o sea, que bueno, que ha hecho mucho teatro ya en esta época reciente, y él ha hecho mucho, sobre todo stand-ups, o sea, monólogos de un solo personaje, pero su mayor formación viene del cine, de trabajar frente a la cámara, y él es alguien que le gusta mucho improvisar, que le gusta mucho variar la escena, decir, bueno, hagamos ahora otra versión donde te doy un tono distinto y tú en la sala de edición ves que te funciona. O cambiemos esto, intentemos otra intención. Y la verdad es que es súper útil. A veces es algo que es muy bienvenido. Y él compartía varias escenas fundamentales de la película con Damián Alcázar, que en cambio también, bueno, es un actor que tenía una experiencia cinematográfica gigante, pero que igual tiene una formación teatral importante, y él es muy analítico del guión y muy analítico de cada momento, de decir, este momento se trata de tal cosa y vamos a explorar ese camino, y cada vez va a ir profundizando, y para él, por ejemplo, los ensayos y las lecturas de guión y todo eso son importantísimas para ir depurando, ¿no? Y puliendo cada escena, cada momento. Entonces, me pasaba que cuando ellos tenían que trabajar juntos, John es alguien que no le gusta darte el todo hasta que no está rodando la cámara, porque dice, o sea, hay cosas que van a surgir en la primera toma que si no estamos listos, si no estamos rodando, se van a desperdiciar, y son cosas valiosísimas. Y Damián, por su lado, no tenía ese rollo. Él igual, o sea, obviamente valora lo que puede surgir en la espontaneidad del momento, o sea, pero él es alguien que más bien su oficio viene de prepararse muchísimo de antemano, y no está tan a la espera de esos momentos espontáneos. Y son dos caminos distintos, son dos filosofías distintas de la actuación, que yo ahora miro para atrás y digo, las dos son igual de válidas. O sea, han habido momentos increíbles que surgen de la espontaneidad, y otros momentos increíbles que surgen de esa preparación minuciosa. Y como director, yo lo que siento es que necesito poder darles el espacio a los actores para que justamente esos dos caminos puedan coexistir en una escena. Que no sea un problema para la escena o para la película que tengas dos actores con filosofías distintas de la actuación, sino que más bien incorpores eso. En el caso, por ejemplo, de Crónicas, algo que yo me di cuenta es que tú estás igual cuando estás filmando y tienes, por ejemplo, un diálogo entre dos actores, tú tienes la cámara que le va a cubrir a un actor, y filmas todas esas escenas y de esas tomas, y de ahí pues te vas al otro lado y filmas todas las tomas del otro personaje, del otro actor. Y entonces, por ejemplo, yo sabiendo que John valoraba tanto la improvisación y la espontaneidad, empezaba siempre filmándole a él, porque decía, los primeros momentos, cuando estemos todavía descubriendo la escena, descubriendo ciertos detalles de puesta en escena que ya los descubres en el lugar, con la iluminación, con todos los elementos ahí, pues de repente sí había una espontaneidad muy interesante, y cuando ya girábamos la cámara para las tomas de Damián, él había practicado muchísimo la escena, pero no había perdido fuerza ni intensidad ni nada. Entonces, en ese caso, pues yo aproveché lo que eran las características de cada uno de los actores para incorporarlo y darle más fuerza a las escenas. Entonces, como director es eso, o sea, es aprender qué funcionaría mejor en esta película, qué funcionaría mejor en esta escena, cómo trabajo con estos actores para sacarle el mayor provecho posible. Porque también te pasa que de repente un día tienes una escena importantísima con un actor secundario con el que no hubo chance de trabajar tanto antes, y que de repente ese actor no está funcionando, no tiene la misma naturalidad, y tienes que solucionar sobre la marcha. No puedes darte el tiempo ni el lujo de decir, paremos todo, voy a ir a trabajar con este actor y en unas 6 horas regresemos, porque pues está el rodaje en camino, es una locomotora en marcha que no se detiene, y tienes horas limitadas. Entonces, ahí también tienes que idearte cuál es la manera de lograr sacar lo que necesitas para la escena. Y algo que yo sí, o sea, que uno muchas veces ve
directores que están haciendo su primera película, su ópera prima, versus directores más experimentados, muchas veces te das cuenta con los secundarios, con los personajes que tienen una línea en el fondo, que solo entran y salen, que generalmente cuando es la ópera prima, muchos directores pues le dieron más atención a todo lo esencial, y a veces esos detalles de fondo pues quedaron a ver, no minimizados porque sería, no siempre, no siempre es así, pero con el tiempo sí te das cuenta de lo importante, o sea, de cómo un detallito en el fondo puede arruinarte la escena. O sea, a veces te toca cortar una escena por un elemento que no es de lo que va la escena, pero porque te distrae o te molesta tanto que es preferible que no esté ahí a que te saque de la película. Bueno, que mencionas Crónicas del 2004, una película ya de 17 años atrás. ¿Y cómo hiciste para conciliar diversos estilos actorales? Tenemos Leonor Watling de la Escuela Española, José María Jaspi de la Escuela Mexicana, Damián Alcázar de la Escuela Colombiana y John Leguizamo, quien prácticamente inventó el stand-up cómico hace más de 2 décadas, ¿no? ¿Cómo conciliar Sí. estos estilos? Pues justamente dándoles el espacio a cada uno para que lo que aporten de su trayectoria, de su oficio, sume, ¿no? En vez de competir lo uno con lo otro, más bien buscar la manera de que entre todos se vayan complementando, ¿no? Yo creo que ahí lo que es súper importante y que desgraciadamente no siempre hay el tiempo o para hacerlo. De hecho, es chistoso porque en las producciones más grandes siento que hay menos tiempo para hacerlo y en las más pequeñas, justamente por lo que es menos personas, equipos más reducidos y eso a veces sí hay la posibilidad de hacerlo, es sí tener el tiempo suficiente de preparación, de trabajo de mesa, de leer el guión juntos, de hablar del personaje, de que cada uno sepa lo que está haciendo. Básicamente, algo que yo siempre menciono como algo esencial en el trabajo del director es asegurarse que todos, tanto el elenco como el equipo técnico, que todos estamos haciendo la misma película. Es tan fácil que una persona piense que, no, pues mi personaje es mucho más heroico o es más cínico o es condescendiente o lo que sea, y que tal vez si es que no hemos hablado lo suficiente, se vaya por un camino que podría ser muy válido, pero que tal vez no es el mismo con el que estamos atacando el resto de la película, el resto de actores. O sea, me acuerdo cuando hice Pescador, una de las propuestas visuales de la película, justamente para permitir que jugar más con la improvisación y con espontaneidad en las escenas, La cámara. era que había muchos planos que eran cámara al hombro y plano secuencia, o sea, que no iba a ser plano contra plano, sino que la escena la íbamos a jugar dentro del plano secuencia, generalmente favoreciendo al personaje de Blanquito, porque estábamos casi siempre como en sus zapatos, pero me acuerdo que en los primeros días hubo un par de escenas donde con la actriz, con María Cecilia Sánchez, con la actriz colombiana, que me acuerdo al final del día, bueno, y un día hubo en particular que Andrés Crespo le vaciló un poco porque estábamos haciendo una escena que estaba planteada, que iba a ser solo en un plano amplio y que nunca íbamos a hacer un primer plano, y ella le preguntó, oye, Sebastián siempre trabaja así, ¿cómo es la cosa? O sea, ¿vamos a hacer luego primeros planos? ¿En qué, digamos, tú qué crees que pase? Y claro, Crespo un poco como que le vaciló de que no, él siempre, o sea, no te esperes a nunca tener un primer plano ni nada, porque, o sea, era básicamente jodiéndole un poquito de cuál iba a ser el proceso, cuando él mismo estaba también descubriendo el proceso en esta película en particular. Pero creo que sí es importante que existe esa comunicación, o sea, que sepas cuál va a ser la manera de trabajar y que los actores sí estén enterados y que sobre todo se sepa de qué va el tono, o sea, si es que, en el caso, por ejemplo, de Crónicas, como dices, o sea, John Leguizamo empezó una movida de stand-up
cómico latino en latinoamericano en Estados Unidos, en Nueva York, desde los años 80, me parece, finales de los 80, y era un estilo muy caricaturesco, y él empezó siempre por la comedia. Al principio la mayoría de sus películas fueron personajes cómicos, y recién yo me acuerdo cuando vi Summer of Sam, de Spike Lee, El verano de Sam, donde él hace un personaje serio, dramático, muy intenso. Yo me acuerdo al ver ese personaje, es que yo dije, él sería increíble para el periodista de crónicas. Y es un poco porque vi una faceta distinta de él. Entonces, yo igual cuando empecé a trabajar con él desde un principio, mis referencias con él era hablar de los elementos más dramáticos, más serios. En ningún momento quería que la película se vaya por un tono de comedia, o sea, no iba por ahí. Tal vez el personaje del camarógrafo, de Chema Yaspic, él tenía elementos de humor constantes, ¿no? Pero me acuerdo que de hecho en la sala de edición reducimos mucho esos elementos, algunos sí quedan y algunos funcionaron muy bien y eran bienvenidos cuando llegaban, pero el tono ya de él quedó como un tipo que es un poco más alivianado, que no se hace tantos líos de las cosas, que en este momento más bien que están viviendo una situación súper dramática los personajes, él es el que te da un poquito de este alivio cómico, ¿no? Que viene muy bien. Entonces, pero todo eso es que todas las piezas del rompecabezas, pues sí calcen y que se entiendan entre sí, ¿no? O sea, es permitir que exista esa comunicación. Y Sebastián, ¿cómo maneja un director la frustración de no le sale un contrato o un actor no logra cuadrar su cronograma para venir a Ecuador y trabajar contigo? Me acabo de acordar por el caso de Pescador que María Cecilia Sánchez para mí siempre será el reemplazo de Angie Cepeda, ¿no? Entonces, o pienso en cómo se cayó. Eso, pasa eso. Sí, y pienso en cómo se cayó esta fascinante historia Manhunt, que iba a ser protagonizada por Harrison Ford. Harrison Ford iba a ser el papel del policía que persigue al asesino de Abraham Lincoln, creo, ¿no? ¿Cómo maneja Sí. estas frustraciones contractuales como director? Ay, o sea, el hacer cine es tan complicado el proceso y son como tantos elementos los que tienen que juntarse, ¿no? Desde el financiamiento, desde lograr filmar donde quieres filmar, desde poder trabajar con los actores ideales, y muchas veces surgen sorpresas en el camino, ¿no? O sea, lo que es muy frustrante es cuando de repente te das cuenta que una película puede existir por un elemento, como es a veces un actor, y que al desaparecer ese actor del proyecto se cae la película, que fue justamente el caso este de Manhunt, que fue un proyecto que yo iba a hacer en Estados Unidos después de Crónicas, en un momento donde mi carrera a nivel internacional estaba tal vez en su mejor momento, donde estaba como muy de su vida, y surgió esta posibilidad de hacer esta película donde iban a actuar, o sea, iba a ser la dupla, era Harrison Ford y Christian Bale. Christian Bale iba a ser Wilkes Booth, el asesino de Lincoln. Y pues yo me acuerdo, o sea, o sea, estuvimos en varias reuniones juntos trabajando, hablando de los personajes del guión, o sea, llegamos ya a ese punto, y luego de repente por razones muy absurdas, pero que te dan a entender cómo funciona el sistema de Hollywood y del financiamiento, de repente ya no pudo ser posible la presencia de Harrison Ford, y él se retiró del proyecto, y fue increíble cómo de la noche a la mañana todo lo que habíamos armado se desmoronó, porque la razón de cómo se estaba financiando la película era gracias a la presencia de él. Y entonces de ahí pues te frustras mucho, sí, te bajoneas, te deprimes, dices, chuta, y te pones a trabajar en otras cosas. Yo en ese punto, justamente, el origen de Pescador viene de ese momento, de un momento donde yo decía, no puede ser que yo estoy dependiendo de un actor, sea quien sea, o de un financiamiento,
cuando yo igual como cineasta puedo contar historias de muchos tamaños. Entonces empecé a escribir Pescador porque dije, quiero tener listo un guión o por lo menos el planteamiento de una historia donde si el día de mañana se me cae cualquier proyecto, yo puedo decir, bueno, me voy a filmar esto. Y bueno, igual no fue así, Pescador se demoró también en hacerse y se demoró como cualquier película, pero sí hubo un proceso creativo y de descubrimiento mío también a raíz de justamente de un fracaso, bueno, no se llama un fracaso, sino de un proyecto que no salió, lo mismo igual cuando mencionas lo de Angie Cepeda en Pescador. Sí, Angie Cepeda vino, estuvimos ya ensayando con Andrés, estuvimos ensayando con Marcelo Aguirre, estábamos ya a punto de empezar y a nosotros nos tocó por temas justamente de financiamiento atrasar el rodaje. Era un mes que nos tocaba atrasar, pero eso ya coincidía con una serie que ella iba a hacer en España y no hubo manera de solucionarlo y realmente teníamos todos los elementos listos y ahí yo me acuerdo tomar la decisión de que no podemos ponernos a esperar, ya está todo armado, busquemos otra actriz y así encontramos a María Cecilia, que yo igual ya miro para atrás y me encanta el trabajo de ella, pero sí, sí, claro que hay un momento como de frustración porque uno se imagina qué hubiera sido esa versión, hacia dónde hubiera ido, si tal vez la película tal vez hubiera tenido una distribución más fuerte, porque lo que también pasa es que las películas no solo son lo que ves en la pantalla, sino también es el empuje que le da el hecho de que tengas un actor conocido. O sea, Crónicas tuvo una distribución muy interesante en Estados Unidos y yo creo que si el protagonista no era John Leguizamo, que justamente es muy conocido en Estados Unidos, si hubiera sido, por ejemplo, Daniel Jiménez Cacho, que en algún momento se habló o sea, me reuní con él y fue como la otra posibilidad fuerte, que es un gran actor mexicano, pero no sé si la película hubiera tenido la distribución que tuvo en Estados Unidos. Y entonces se cambia, es como que cada decisión que tomas le cambia el camino de la película. Hace poco justo leí una cita de Fellini a propósito de Ocho y Medio, que pues que bueno, es la obra maestra del cine sobre el cine. Y él justamente dice algo muy, muy bonito, que la película que estás haciendo se convierte en lo que es justamente por todos los problemas, por todos los accidentes, por todos los errores, por todos los obstáculos que no logras sobrepasar o que necesitas encontrar algún otro camino porque no tienes, o sea, justamente el rato que te toca reinventar esa película, ahí se va reafirmando su esencia y se convierte en su versión más interesante. Yo mismo o sea, siempre me han parecido interesantísimo los proyectos que no han sucedido, ¿no? Y hay películas acerca de películas que no fueron hechas. Por ejemplo, ahí está este documental maravilloso acerca de la adaptación de Duna por Jodorowsky, que nunca llegó a hacerse. Y Duna igual fue adaptada por David Lynch y ahora, bueno, el próximo año se va a estrenar la versión de Denis Villeneuve, que seguro va a ser increíble. Y uno siempre dice, pues es un libro de ciencia ficción que se presta para el cine, pero al mismo tiempo esa versión que nunca existió de Jodorowsky queda en la mente de la gente como algo tal vez más increíble aún que la versión que sí hubiera hecho, quién sabe. Es parte de ese mito que crea acerca también de los proyectos no realizados, no alcanzados, y esos hay muchos, o sea, y yo mismo tengo bastantes en proyectos ahí que se quedaron en la carpeta y algunos tal vez algún día se volverán a manifestar de alguna manera, o también pasa que te buscas maneras de reinventarte, o sea, una película no le va tan bien como pensabas, no entra al festival que querías que entre y sientes de repente que tal vez ya no eres tan relevante o la gente no te está parando bola de la misma forma que antes y eso te obliga también a reinventarte. O sea, yo creo que una de las razones que yo me metí a hacer la versión teatral de Rabia fue por un momento también de decir, quiero estar trabajando, quiero estar dirigiendo, quiero estar trabajando con actores, pero si ahorita, y esto me acuerdo fue después del estreno de Sin Muertos No hay Carnaval, si me pongo a esperar hasta cuando levante un nuevo proyecto,
pueden pasar varios años y de hecho todavía no he dirigido una nueva ficción desde ahí. Y hay varios proyectos en los que estoy metidos, me he metido a experimentar en documental personal, en documentales también un poco más experimentales, y he estado escribiendo mucho con la idea de sí retomar varios proyectos de ficción eventualmente, pero parte del proceso de hacer cine es también entender que las cosas no salen de un rato a otro. Y siempre, claro, uno admira mucho los cineastas que han podido hacer una carrera constante, ¿no? O sea, tal vez una de las cosas más admirables, por ejemplo, de Woody Allen es el hecho de que toda su carrera, año tras año, él seguía filmando, creo que era en el otoño y estrenando en la primavera, y todos los años tenía una rutina que le permitía hacer eso y un mecanismo de financiamiento que le permitía hacer eso. Y yo creo que eso sería maravilloso, pero al mismo tiempo tal vez no es el único, o sea, hay muchos caminos, ¿no? El hecho de que Terence Malick dejó de hacer cine por, no sé, creo que fueron 2 décadas o algo así, y luego, bueno, nuevamente ha sido muy prolífico y ha hecho muchas películas que muchos críticos además dicen, pues lo que está haciendo recientemente ni se compara con las 2 y 3 películas que hizo al principio de su carrera, pero bueno, eso ya también es subjetivo, hay que, como que uno va encontrando su camino, pero ¿cómo lidiar con eso? Pues no es fácil. Hay veces que uno simplemente se agarra de otro proyecto y del trabajo, pero también hay momentos donde sí te puedes frustrar mucho, ¿no? O el decir no a una propuesta, de alguien te propone algo, y en ese momento no te parece el proyecto adecuado o estás en otra cosa y luego pasan los años y dices, chuta, pero si hubiera sido interesante, ¿no? Algo habría aprendido de eso y nada, pues no siempre se da. Y a veces la vida da revanchas. Mira lo que le pasó a Terry Gilliam, que no podía filmar la adaptación de Don Quijote y ya al fin la acaba de hacer, ¿no? Entonces de repente Claro, el boomerang regresa de repente y trabajas con Harrison Ford, quien está filmando ahora Indiana Jones 5 claro, bajo la dirección de James Mangold, y que recuerdo que te hice una entrevista hace años, tú decías que la razón por la que te hiciste cineasta es por Indiana Jones y el Arca Perdida. claro, cuando yo tenía 9 años, esa fue la película que me abrió los ojos al cine, o sea, que fue descubrir esa aventura, descubrir ese tipo de cine que claro, además luego te vas dando cuenta que es un cine que le debe mucho a muchos otros cineastas, ¿no? A John Huston, bueno, la puesta en escena de Cazadores del Arca Perdida todavía pienso que es una clase magistral de cine, o sea, es algo increíble lo que hace Spielberg en cada plano de esa película, pero cuando yo la descubrí a los 9 años, solo fue una película que me entretuvo como ninguna, o sea, y que supongo que es lo que le pasa ahorita a los niños, adolescentes, cuando se meten al mundo de Marvel, que yo, por ejemplo, no he tenido interés de meterme. He visto muy pocas de las películas de Marvel, pero sí sé que son un espectáculo y una cosa alucinante. Entonces, entiendo perfectamente eso, porque pues yo sí lo viví de niño y de adolescente con todo lo que era el cine de Spielberg, de George Lucas, de CMX, y de ahí poco a poco empezar a descubrir que no eran solo ellos, que habían otros cineastas increíbles. ¿Qué, Pero sí, empezó todo por ahí para mí. qué opinas de las declaraciones candentes de Scorsese cuando dice que lo de Marvel no es cine en lo absoluto? O sea, es una manera de llamar la atención a algo que creo que sí es importante. O sea, sí son muchas de esas películas, sí son películas hechas casi como un parque de diversiones. O sea, es que te enganchen de principio a fin, que sean espectaculares, que justifiquen, entre comillas, el verlas en sala grande, en pantalla grande y etcétera. Pero definitivamente, a ver, sí, que son cine, utilizan todas las técnicas, todas las herramientas del cine, y dentro de las mismas películas de Marvel tienes joyas como la de Taika Waititi, la de Thor,
que es una película que es increíble, las cosas que se permite hacer en la mitad de una película que es parte de una franquicia gigantesca, ¿no? Y es fascinante ver que igual una propuesta autoral tan fuerte como la de él puede existir dentro de ese mundo, ¿no? Entonces, sí siento que, el planteamiento justamente ahí de Scorsese eh, tal vez se le va un poquito la mano en cómo lo frasea, pero entiendo perfectamente su punto. O sea, también son muchas de esas películas que son películas hechas en comité, o sea, son películas hechas para cumplir con una franquicia, para cumplir con ciertos requisitos, pero de la misma forma que justamente tienes un James Bond tiene que cumplir con requisitos muy específicos de la franquicia para que pueda hacerse y para que pueda presentarse, tal vez más específicos aún que los propios libros de Ian Fleming. Entonces, y nadie se pone a decir que James Bond no es cine. Es parte igual de una franquicia, de un esquema que sigue ciertas reglas. Lo que sí es una pena es que de repente en las salas de cine, bueno, ahorita igual estamos en un paréntesis de pandemia, pero que en las salas de cine lo principal que veas en las pantallas sea películas de superhéroes o películas de terror. O sea, todo bien con los superhéroes y todo bien con asustarse, pero no es lo único. Hay cine maravilloso que tiene dificultad de llegar a las pantallas y ahí es donde uno se frustra y uno dice, ahí está el verdadero cine, cuando todo cine es cine. O sea, no se puede, yo creo que decir que uno es más auténtico que otro, pero sí, yo sí disfruto más de una propuesta autoral fuerte que de una película que ya anticipo lo que va a suceder, ¿no? Y qué bueno que nombras al director neozelandés Taika Waititi, eh, él incursionando en una franquicia como Marvel. Y una pregunta que tenía para ti es lo que dijo Chloe Zhao en los Oscar. Esta directora está haciendo una película de Marvel, The Eternals. Ella dijo en los Oscar, un director es un hácelo todo y un hácelo nada. Y cuando las cosas están mal, solo tiene que mirar Burden of Dreams y preguntarse a sí mismo, ¿qué haría Werner Herzog en mi caso? Eh, ¿Cuáles son los directores que le susurran a Sebastián Cordero cuando tiene que hacer una decisión audiovisual en la dirección? Ay, es que son muchos y son muy variados, porque depende de la decisión, depende del momento, depende de la crisis por la que esté atravesando. O sea, eh, es chistoso porque, por ejemplo, siento una gran inspiración del proceso de trabajo de Wong Kar-wai, ¿no? Que es alguien digamos, hay una película de él que se llama Fallen Angels, que, que, que la vuelvo a ver por lo menos, o sea, la semana anterior de empezar un rodaje, la vuelvo a ver siempre, porque siento que necesito agarrar valor, o sea, de cómo alguien puede atreverse a filmar así. O sea, con esa genialidad, que eso, bueno, supongo que eso no se necesita valor para eso ya es otra cosa, pero tomando los riesgos que toma, ¿no? Y eso siento que es maravilloso, ¿no? Herzog es definitivamente una gran inspiración, o sea, tanto su cine como sus textos, el libro, los diarios de rodaje de Fitzcarraldo, que bueno, justamente de ahí viene la película The Burden of Dreams de Les Blanc, pero esos diarios de rodaje es para mí el texto más importante sobre el cine que yo he leído. O sea, es una cosa increíble y una locura, o sea, una cosa muy, muy, muy fuerte, donde tú te das cuenta que cualquier obstáculo que tú enfrentas es pequeño con lo que enfrentaron ahí, ¿no? Entonces, sí se vuelve una gran inspiración. Mencionabas a Terry Gilliam, el documental sobre el rodaje del Quijote fallido, pues es increíble y también
para asustarse, para ver antes de un rodaje, pero al mismo tiempo pues es muy divertido y pone las cosas en perspectiva. Ahora, en cuanto a allá, supongo que planteamiento como de director y de puesta en escena y de trabajo con los actores, Scorsese siempre es un referente importantísimo, o sea, sobre todo las películas más tempranas de Scorsese, o sea, Mean Streets y Taxi Driver siempre han sido referentes importantísimos para varias de mis películas, aunque no sean evidente en qué, pero sí de alguna forma en su proceso, en su trabajo con actores. Admiro muchísimo la manera de trabajar con actores de Mike Leigh, ¿no? Del director inglés. Siento que eso es algo que todavía me hace falta y es como un sueño que tengo algún rato de hacer una película siguiendo el mismo proceso que él sigue, que es básicamente trabajar con su equipo de actores desde los ensayos iniciales y escribir el guión en base al trabajo con los actores, cosa que de alguna forma logra un proceso totalmente orgánico. Siento que eso sería increíble. Eh, y bueno, no, o sea, la verdad es que hay tantos. O sea, admiro, por ejemplo, que alguien como Bergman nunca se fue de Suecia, ¿no? Que siempre trabajó ahí en su isla, en Faro, y que hizo las películas más grandiosas de la historia del cine sin salir básicamente de un pueblo, ¿no? Entonces, eso también siento que es maravilloso. Admiro mucho, digamos, más recientemente a Alfonso Cuarón con el poder combinar un cine gigantesco muy ambicioso con un cine de autor muy personal y poder además ir y venir entre una industria muy grande de afuera con películas igual que retratan cosas muy personales de él, de México. Eh, no sé, hay muchos, o sea, sí soy muy cinéfilo y me podría pasar horas en ejemplos de películas de inspiración. Bueno, y Ocho y Medio, obviamente Ocho y Medio y All That Jazz, ¿no? Las dos películas, o sea, bueno, All That Jazz es el gran homenaje a Ocho y Medio de Bob Fosse, que es acerca del proceso y de la frustración del proceso y del miedo al fracaso y cómo de ahí sacas valor para salir adelante, ¿no? Una última pregunta antes de pasar a la ronda de interrogantes de los que están aquí presentes. ¿Cómo enfrentas ese monstruo que es la sala de edición? Recuerdo que me contabas que no sé si Cuarón o Del Toro te decían, tengo crónicas en 120 minutos y ustedes me pidieron que la deje en 94, no sé si me estoy inventando. Quiero que me la dejen en 94 minutos. La he visto ya 100 veces y la orden que recibías desde México era, la has visto 100 veces, entonces mírala 101 veces. ¿Y cómo abordas ese monstruo de la sala de edición? No sé, es raro porque es un monstruo, como lo dices, y al mismo tiempo es mi momento favorito de todo el proceso, porque ahí es donde realmente ya se hace la película, donde ya la ves, donde ya sientes que todas las piezas encajan o no, y tienes que buscar la manera de hacerlas encajar. Pero, pero nada, con mucha paciencia, disfrutando de ese proceso, disfrutando de ir viendo cómo van sucediendo los cambios, cómo va mejorando la película y sin miedo a probar las cosas. O sea, tal vez lo que más claro tengo de la sala de edición es que hasta que no veas algo no puedes descartarlo. Hay tantas cosas que uno en la conversación previa dices, no, esa opción nunca va a funcionar. Y de repente pruebas y es magia. O sea, algo pasa que de repente sí funciona. Entonces ahí te das cuenta que la teoría, entre comillas, solo llega hasta cierto punto. Que el ver cómo funciona o fluye algo es algo muy distinto, ¿no? Eh, no sé, es buscar
es ya enfrentarse a la película en sí y realmente ver con tus propios ojos y tus propios oídos qué funciona y qué no. Y eso es tiene como todo un acelere, o sea, no sé, es una sensación bien especial y es dura, pero la prefiero a enfrentar el monstruo del rodaje. El monstruo del rodaje es mucho más tenaz. Bien, preguntas de los presentes, por favor. Daniel, quizás. Eh, Ah, Mauricio, por Buenos días. favor. ¿Cómo está? Buenos días. El proceso de la primera película, ¿cómo fue? El proceso desde la preproducción hasta la postproducción. De ratas, Y, ratones rateros. ajá, Bueno, o sea, fue un proceso yo creo que de mucha preparación. O sea, yo estudié cine en Los Ángeles y cuando me gradué allá venía como con muchas ganas, muchas ínfulas y con mucha influencia de muchas películas que me habían gustado. En ese momento era un momento donde se estaba dando como un resurgimiento del cine independiente. Y empezaba un momento importantísimo de un cine alternativo en Estados Unidos, ¿no? Empezaban los hermanos Coen, empezaba Tarantino, empezaba Robert Rodríguez y varios ejemplos de películas que se habían hecho con pocos recursos que era igual con mucho rigor, y era algo que yo sentía que sí se podía aplicar acá a la realidad del Ecuador. Pero nada, o sea, digamos, bueno, hablar de todo el proceso da para una hora entera más de conversa, pero en términos generales creo que fue un tema de irse, o sea, bueno, de trabajar mucho en el guión hasta sentir que el guión funcionaba, de empezar a trabajar, a rodearse de gente que podía aportarle mucho a la película y al mismo tiempo también de gente que no le tenía miedo al reto de una película, de lanzarse a hacer algo, algo distinto a lo que se había hecho aquí, pero pero había como muchas ganas, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Cuando hicimos Ratas, la mayoría de gente del equipo estábamos entre los 20 y 26 años, 27, 28, y todos teníamos ganas de hacer algo que no se había visto aquí, que era una película que tenga una dinámica, que te enganche, que funcione, que sea potente, que sean personajes creíbles, que refleje una realidad actual, pero que al mismo tiempo sí sea una película donde siempre están pasando cosas, ¿no? Donde siempre hay como algo que te hace querer seguirla viendo. Y a través de ese guión ir buscando engancharle a un equipo y a gente con quién levantar el proyecto, con quién trabajarlo, ¿no? Y buscar luego la manera más lógica, la manera más coherente de cómo hacerla, ¿no? Pero fue un proceso yo creo que de mucho rigor, o sea, de darse tiempo para igual desglosar muy bien el guión, definir muy bien cómo iba a ser la puesta en escena, cuál era la propuesta visual, por qué. Todo eso yo creo que es súper importante en el proceso y finalmente miro para atrás y fue una película que la hicimos relativamente rápido, o sea, pero, pero creo que eso sucedió porque teníamos claro los objetivos y las cosas que queríamos lograr. Daniel. ¿Ahí me ven? Sí. Sí. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Tenerte acá, al menos de manera virtual, con toda tu experiencia. Quería hacerte una pregunta que tiene un poco que ver con la dimensión y la escala del proyecto, ¿no? ¿Podrías contar un poco para los estudiantes y para nosotros también, cuál es la diferencia en trabajar, por ejemplo, en este cortometraje que hiciste de Dribble para Ujú. Short Place versus tu última superproducción, Europa Report? ¿No? Porque cuando uno es estudiante recién esperaría empezar con algo cortito, pequeño, como este tipo de cortometrajes de Dribble. Claro. Algún día llegar a esa magnitud de trabajar como algo como Europa Report. Esa era mi pregunta.
Bueno, es chistoso porque Europa Report parece ser una película muy grande, pero en el día a día, o sea, cada día de rodaje, yo creo que la sufríamos más que en cada día de este cortometraje, del que mencionas, que es un cortometraje que se dio por una coyuntura, o sea, una cosa que había un productor mexicano, para los que igual no lo conozcan, es un cortometraje que se hizo en vísperas de un mundial de fútbol, donde básicamente un productor mexicano dijo, tengo este proyecto que sería hacer 32 cortometrajes que tengan que ver con alguna movida del fútbol y que involucren a los 32 países que califican para el Mundial. Finalmente no se respetaron las reglas porque no fueron exactamente los mismos países ni los mismos, o sea, hubo varios cambios, pero pero bueno, propuso a varios cineastas de distintos lugares y a mí me propuso hacer este corto que además la única regla es que tenía que ser sin diálogo, o sea, que no tenía que tener palabras porque la idea era comercializarlo alrededor del mundo. Y en el proyecto, pues hay cortos de Carlos Reigadas, hay cortos de Vincent Gallo, de Gaspar Noé, de varios cineastas que admiro muchísimo y no hay ningún punto, no hay ninguna regla. Entonces, lo que fue interesante ahí es que una vez que que yo ya mandé mi propuesta de guión, ellos simplemente nos mandaron la plata para filmarlo en base al presupuesto que habíamos dado y fue una cosa muy libre, o sea, donde nadie nos estaba supervisando, donde yo estaba haciendo el corto de la manera que quería y se lo siente como un corto pequeño, pero fue hecho, digamos, sin mucha restricción, ¿no? Entonces, fue la verdad una gran experiencia de rodaje. Finalmente no tuvo una distribución tan fuerte como pensaba lograr este productor mexicano, pero igual fue un proceso vacancísimo y me permitió además jugar con todo un formato que yo quería, con el que quería experimentar. En el caso de Europa Report fue una película, claro, de ciencia ficción muy ambiciosa en cuanto a lo que plantea un viaje a una de las lunas de Júpiter, contado desde una perspectiva además de documental falso, donde la ciencia tiene que ser como muy acertada. Entonces, lo que sí hubo es muchísimo trabajo de preparación, o sea, de consultoría con asesores de la NASA, de JPL, de SpaceX, de toda la gente que tiene que ver con el tema de viajes espaciales. Y hubo todo un proceso de diseñar cómo íbamos a filmar la película para que sea factible, mantenerla dentro de un cierto presupuesto, un cierto tamaño, porque es una película que, aunque es difícil de creerlo, de los largometrajes que he hecho es el rodaje más corto que he tenido. Y eso se logró básicamente porque son todas cámaras fijas en un set que ya fue prediseñado, prefabricado, digamos, por Eugenio Caballero, por el director de arte con el que trabajé en Crónicas y en Rabia. Y eso nos permitió filmar, pero muchas páginas de guión por día. En total el rodaje fueron 19 días de rodaje, que es cortísimo, pero todas son cámaras fijas que no se replantearon, o sea, que no estábamos iluminando entre una escena y otra, todo fue un trabajo previo. Lo que fue difícil en el caso de Europa Report es que ahí había varios productores a bordo y que no todos veían la misma película en su cabeza. Un grupo de productores quería que sea una película mucho más como de un viaje espacial lleno de sustos y de terror. Y el otro grupo, en cambio, les gustaba mucho anclarse más en la ciencia y en el maravillarse ante lo que era un viaje en el espacio. Y uno pensaría que pueden igual coexistir las distintas cosas, pero cada uno como que tiraba para su lado y yo un poco estaba en la mitad. Yo estaba más de acuerdo con un grupo que con otro, pero igual tenía que ser muy diplomático con todos y eso se vuelve súper difícil. O sea, el tema de trabajar, o sea, de las relaciones públicas, de asegurarse que todo el mundo está satisfecho, está viendo lo que estás haciendo y sí confían en ti y todo ese proceso es muy desgastante. Que justamente a diferencia de este corto, ahí lo que fue riquísimo es que
una vez que aprobaron el guión, hasta que yo terminé el corte y les entregué, nadie se metió. Y eso en cambio es un alivio, te permite respirar, ¿no? Pero son dos procesos distintos y como director tú tienes que poder funcionar de las dos maneras. Sí, antes de dar paso a la siguiente pregunta, tu película Europa Report tuvo quizás el piropo más merecido que se le puede dar a un filme de ciencia ficción. Quizás solamente a Kubrick se le daba ese tipo de piropos. La película de sci-fi más cuidadosamente exacta que hemos visto en mucho tiempo. Incluso el crítico se pregunta en este website si parece que la nave espacial fue hecha con piezas de repuesto de la NASA. Entonces, que todo luce tan real, es realmente maravillosa esa película. ¿Preguntas, chicos? Sí, buenos días. Mi pregunta era de cuáles fueron sus primeros pasos para financiar sus proyectos, sus primeros proyectos. Y también, ¿cuál es su proceso para elegir al conjunto actoral y también técnico? Ya, bueno, el tema del financiamiento siempre es complicado. O sea, yo me acuerdo que cuando regresé de Los Ángeles acá, la primera época que yo estaba aquí, mientras empecé a escribir el guión de Ratas, yo me puse a hacer videos musicales y a trabajar principalmente con eso, con bandas de música, porque quería estar igual experimentando con la cámara, probando cosas, probando cosas visuales y eso, sin que eso me cueste a mí directamente, sino que sea parte de un proyecto que me permita justamente experimentar. Ya una vez que empecé con el proyecto de Ratas, en este momento todavía no existía ninguno de los fondos públicos y eso que hay ahora, que igual aunque tengan peros, aunque tengan problemas y todo, pues ahora sí existen varios caminos que se pueden, que se pueden explorar. Entonces, en ese entonces, me acuerdo lo que hicimos fue un modelo que nos inspiramos en lo que hizo Camilo Luzuriaga cuando hizo Entre Manos y una mujer desnuda, que él se ideó un sistema como de acciones para la película, donde decía, bueno, si la película cuesta tanto, entonces hay un cierto número de acciones y la gente del equipo técnico, bueno, hay ciertas cosas que sí se les paga porque pues la gente igual tiene que vivir de algo, pero no ganan lo que deberían ganar, pero parte de de lo que falta, digamos, ellos se vuelven accionistas de la película, ¿no? Y así también fue donde inversionistas o auspiciantes y entonces, por ejemplo, cuando conseguí algún auspiciante que ponga algo de dinero en la película a cambio de un crédito, a cambio de un producto, de la presencia de un producto en pantalla o algo así, aparte de lo que, de cumplir con lo ofrecido, también les convertía en accionistas de la película de alguna forma. Entonces, con Ratas lo que hicimos fue eso, o sea, igual plantear un poco por porcentajes cómo podían entrar distintos auspiciantes, etcétera. Pero no te miento, mucho del financiamiento de Ratas vino de golpear puertas ya con este sistema, pero a familiares, amigos, conocidos, a toda la gente que de alguna forma podía participar en algo, ¿no? Algo que ya años después se normalizó con el Internet a través de lo que son los proyectos con crowdfunding o de apoyo, digamos, de alguna forma comunitario, para lograr así irse financiando poquito a poco. Un poco lo que lo hicimos es en versión, digamos, ya en versión física, pero sí mucho, o sea, en Ratas mantuvimos los costos lo más bajos posibles, que igual no son bajos para una película, o sea, el cine siempre es caro, pero sí hubo mucho eso de golpear puertas a lo que te decía, o sea, gente, amigos, conocidos, familiares, empresas de gente conocida o donde sentíamos que alguien podía colaborar. Me acuerdo que, por ejemplo, todo lo que fue todo el proceso de edición, nos asociamos con una empresa de unos amigos que se llamaba Primal, que ellos
tenían un Avid, o sea, hoy por hoy tú puedes editar casi en cualquier computadora. En ese entonces no era tan simple, o sea, tenías que editar en sistemas de edición que a la final son muy parecidos a lo que usamos ahora, pero que el sistema de edición costaba $80,000 o $100,000, no era el costo solo de la compu. Y entonces ahí, por ejemplo, nos asociamos con ellos a cambio de que yo les daba yo tenía una cámara de cine de 16 milímetros que les interesaba utilizar, entonces yo les daba un cierto número de días de cámara a cambio de un cierto número de días de edición. Entonces fuimos como muy creativos en ese sentido, pero sí hubieron igual varios, digamos, varios padrinos que de alguna forma fueron también digamos, invirtiendo en la película. Muy bien. Pero es complicado siempre, o sea, y la primera peli, chuta, uno lucha mucho por ese lado. Bien, la última pregunta la tiene Alexandra Casulo. Ya, buenos días. Con respecto al guión, ¿cómo fue el proceso de creación de personajes en Ratas, Rateros? ¿Y qué inspiró esta historia? O sea, el proceso de creación de personajes vino mucho de... A ver, yo tenía, desde un principio quería contar una historia de pérdida de inocencia, ¿no? De un personaje que le admiraba mucho a otro y que en su proceso de admiración se daba cuenta que este otro personaje no era como él pensaba y había un proceso como de mucha decepción, ¿no? En parte eso es algo muy similar digamos, al punto de partida, a la trama básica de Los Olvidados de Buñuel, que es una película que yo vi por primera vez cuando estaba en la universidad y que a mí me deslumbró, que fue como que, wow, realmente aquí hay algo único que yo no sabía que existía en el cine latinoamericano. Y un poco coincidía que tenía ese esquema con el que yo ya había estado dándole vueltas desde hace tiempo atrás, o sea, creo que, a ver, yo igual soy bastante lector y me gusta mucho, o sea, siento que hay muchas cosas que, a ver, hay cosas que uno saca de la vida real, de cosas que tú vives, que experimentas en algún momento, y también hay cosas que te influencian de muchos libros o de otras películas y eso. Y en el caso de Ratas, habían muchas influencias así. Me acuerdo que yo en algún momento le veía a Ratas como un Sorba el griego invertido, ¿no? Como un personaje que se encuentra con alguien que se siente totalmente libre de hacer lo que sea en su vida, y cuando él es alguien que, el protagonista, el Salvador, alguien que no se atreve a hacer las cosas que quisiera hacer normalmente. Entonces, de repente decía, qué interesante usar el mismo esquema que utiliza el libro de Sorba, de Kazantzakis, como punto, como referencia, ¿no? Al igual que el esquema de Los Olvidados, al igual que también hay una peli de Coppola que me gusta mucho que se llama Rumblefish, que es con Matt Dillon y con Mickey Rourke, y que también habla, ahí son dos hermanos que el uno le admira mucho al otro. O sea, hay como toda una línea de películas de hermanos o de amigos donde hay una historia de pérdida de inocencia, ¿no? Entonces hay mucho de ahí. También hay varios elementos muy cercanos a cosas que en algún momento me habían contado, anécdotas, historias, cosas de, por ejemplo, yo qué sé, de robos, del robo de tapacubos, que a alguien había pasado eso, a un amigo que justo compró un tapacubo en la calle y al rato que ya se lo llevó para colocarlo, se dio cuenta que se lo habían sacado de su mismo auto. Cosas que igual son de repente como muy divertidas, que yo me iba anotando cosas y seguía como incorporándolas, ¿no? Y para mí lo que sí fue una decisión importante, pero que creo que la tuve clara desde un principio, es que el protagonista tenía que ser justamente el personaje que iba a vivir este deslumbramiento por este otro personaje y esta decepción. Entonces, Salvador, a pesar de que es un personaje que es un poco más bajón, o sea, que no es tan divertido, tan carismático como Ángel, finalmente yo siento que con quien uno, o sea, con quien uno se identifica. Y lo que sí me parecía era que Ángel, en cambio, debía ser alguien sumamente
sumamente carismático, ¿no? Que desde el principio se robe la película y que todas las escenas con él sean momentos como muy memorables. Y eso finalmente sí sucedió y un poco al encontrarle a Carlos Valencia para interpretar a Ángel. En el guión original los personajes eran mucho menores. Salvador tenía 14 años y Ángel tenía 17. Pero el rato que empecé a hacer casting, de repente me encontré con Carlos Valencia, que era mucho mayor a lo que yo planteaba, y dije, pero es que él realmente tiene todo lo que yo busco del personaje. Y entonces ahí decidimos crecerle en edad a Salvador, que además fue una decisión muy acertada en cuanto a facilitar también el rodaje. Si hubieran sido pelados adolescentes de colegio mucho más jóvenes, creo que todo se hubiera complicado, aunque también hubiera sido, o sea, hubiera sido otra película con otro tono, ¿no? Pero eso, no sé. Eso, la ley de la calle, entonces, Coppola estás que te susurra cuando hiciste Rat. Sí. Interesante. Y Sebastián, te agradecemos mucho por tu presencia en este panel, foro, clase de dirección audiovisual de FADCON, de SPOL. Y gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por tu gentileza. Te deseamos suerte en el documental que estás haciendo sobre tu nana y espero que salga dentro de 2 años, si es posible, para poder ver esa nueva joya que nos preparas. Y nos despedimos con una cita de Truffaut en La Noche Americana. Hay un momento en el que el personaje del director se angustia porque dice, ¿cómo voy a realizar una película en estos 35 días que me queda? Y nos da quizás la más hermosa definición de lo que es un director, quizás después de la que vimos en Fellini. Hacer un filme es como viajar en una diligencia por el viejo oeste. Deseas un buen viaje y luego te preguntas si podrás llegar. Un director es una persona a quien le hacen preguntas sobre todo y no siempre tiene respuestas. Gracias, Sebastián, por tus respuestas, que siempre las tuviste cuando te hicimos las preguntas. Gracias. Ahora es distinto responder aquí que en un rodaje, ¿no? Ahí sí te están martirizando todo el mundo. Aquí da gusto. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a todos, ¿ah? Abrazos virtuales. Cuídate Un mucho. abrazo. Chao. Gracias.